Hay una pregunta que pocos se atreven a enfrentar con sinceridad. ¿Cómo manejas a alguien que te ha destrozado el corazón? No me refiero a un simple desengaño. Hablo de esa herida que cambia tu manera de confiar, de esa traición que te hace dudar de tu propio valor, de ese instante en que descubres que quien parecía tu refugio también puede lastimarte profundamente. Todos hemos sentido ese golpe silencioso, ese momento en el que las palabras pierden sentido y el corazón se llena de preguntas que nadie puede contestar. Y lo realmente peligroso no es la herida en sí, sino cómo eliges enfrentarla. Cuando alguien te hiere, tu alma libra una batalla silenciosa. Puedes permitir que el resentimiento te consuma o puedes transformar ese dolor en una fuerza capaz de cambiar tu vida. Presta atención a esto, porque puede redefinir tu relación con el sufrimiento. Quien te lastima no siempre dicta tu historia, pero tu reacción a esa herida sí determina quién te conviertes. Muchos piensan que la solución está en la venganza, pero la verdad es mucho más compleja. Otros piensan que la clave está en simplemente olvidar, como si nada hubiera pasado. Pero la verdadera sabiduría no consiste ni en vengarte ni en ignorar el dolor. La verdadera sabiduría surge cuando aprendes a enfrentarte a quien te hirió sin perder tu dignidad, tu paz y sobre todo tu esencia. Porque reaccionar desde la herida permite que el dolor gobierne tu vida, pero responder desde la conciencia produce algo transformador. El sufrimiento deja de ser una prisión y se convierte en un maestro silencioso. Hoy no vamos a hablar solo de heridas. Hablaremos de poder interior, de cómo alguien puede levantarse tras ser lastimado y convertir esa experiencia en crecimiento, en aprendizaje y en libertad emocional. La verdad es clara, no puedes controlar quién te hiere, pero siempre puedes decidir en quién te conviertes después de esa herida. Y cuando aprendes a manejar con inteligencia emocional a quien te lastimó, sucede algo extraordinario. Dejas de ser víctima de tu propia historia y te conviertes en el arquitecto de tu transformación. Cuando alguien hiere tu corazón profundamente, la reacción instintiva es devolver el golpe. El impulso natural es defenderse, liberar todo lo que llevas dentro, responder con la intensidad del dolor que sentiste. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió por completo mi manera de ver las cosas. Reaccionar desde la herida solo permite que esa misma herida siga controlando tu historia. Cuando dejas que el dolor guíe tus decisiones, pierdes claridad y conciencia. Y casi siempre, después de ese impulso, llegan las palabras que nunca debiste decir, las decisiones que desearías no haber tomado y los arrepentimientos que pesan mucho más que el golpe que los originó. Recuerdo un momento de mi vida en el que alguien en quien confiaba profundamente me traicionó. No fue una simple decepción, fue una experiencia que sacudió por completo mi manera de confiar en los demás. Durante días sentí esa mezcla intensa de ira, tristeza y frustración que muchos de ustedes reconocerán. Dentro de mí había una voz que pedía confrontar, reclamar, demostrar que yo tenía la razón, pero también había otra, más silenciosa, que me hacía una pregunta incómoda. ¿Quién quiero ser después de esto? Esa pregunta fue un punto de inflexión, porque comprendí que el verdadero desafío no era lo que esa persona hizo, sino en quién podía convertirme si dejaba que el dolor guiara mis decisiones. Una herida mal manejada puede transformar a alguien noble en una persona amarga o a alguien amoroso en alguien desconfiado de todos. Y lo más peligroso es que muchos confunden la rabia con fuerza, cuando en realidad suele ser una señal de perder el control. Lo que aprendí y quiero que recuerdes hoy es esto: no tienes que reaccionar de inmediato ante quien te hiere. De hecho, muchas veces la respuesta más sabia es guardar silencio por un momento, respirar, tomar distancia emocional y permitir que las emociones se calmen antes de hablar. Porque cuando el corazón arde, las palabras pueden actuar como gasolina que aviva el fuego.
Esto no significa ignorar lo que sientes, al contrario, implica darte el espacio necesario para comprenderlo. Significa sentarte contigo mismo, reconocer tu dolor, aceptar que la herida existe, pero también recordar que tu identidad no se define por ese instante. Cuando haces ese trabajo interno, algo cambia. La ira empieza a perder fuerza, la claridad comienza a aparecer y entonces puedes hablar desde la conciencia en lugar de reaccionar impulsivamente. He visto muchas relaciones romperse, no por la herida inicial, sino por la reacción apresurada que le siguió. Palabras irreversibles, límites cruzados y arrepentimientos que pesan más que el golpe original. Todo esto ocurre porque nadie se tomó el tiempo de respirar antes de responder. Por eso hoy quiero dejarte una idea poderosa. Cuando alguien te hiere, tu mayor victoria no está en reaccionar rápido, sino en responder con sabiduría. Porque quien aprende a dominar su reacción, aprende a dominar su destino. Esta es una verdad dura de aceptar, pero transformadora. Muchas veces, quien nos hiere también lleva su propia ruptura por dentro. Esto no justifica lo que hizo ni minimiza el dolor que causó, pero nos permite comprender algo esencial sobre la naturaleza humana. Las personas en paz rara vez buscan dañar a otros. Quien vive con equilibrio emocional no necesita herir para sentirse fuerte. En cambio, quienes cargan con heridas no resueltas, a menudo proyectan ese dolor sobre los demás, como si lastimando a otros pudieran aliviar su propio caos interior. Durante mucho tiempo me costó entenderlo. Cada vez que alguien me fallaba o traicionaba, mi mente lo interpretaba como un ataque personal. Creía que el problema era mi valor, mi capacidad, mi forma de ser. Con los años y gracias a experiencias que me enseñaron a observar con más profundidad, empecé a notar un patrón. Muchas de las personas que más daño causaban también eran las más heridas, llenas de inseguridades, frustraciones o vacíos emocionales que nunca habían enfrentado. Recuerdo una conversación en la que alguien me habló con una dureza que me tomó por sorpresa. Sentí la necesidad de defenderme y demostrar que lo que decía no era cierto, pero decidí no reaccionar de inmediato y escuchar más allá de las palabras. Lo que encontré no fue solo crítica, sino miedo, frustración y una profunda inseguridad escondida detrás de su actitud. Esa experiencia me enseñó que muchas veces el ataque que recibes tiene más que ver con la batalla interna de la otra persona que contigo mismo. Al comprender esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver el conflicto desde otra perspectiva. Ya no todo se siente como una guerra personal. Puedes observar el comportamiento sin que afecte tu identidad. Entiendes que algunas personas proyectan su dolor porque no saben cómo manejarlo y aunque eso no elimina su responsabilidad, te permite responder con inteligencia emocional. Pero hay algo crucial que no debes olvidar. Entender el origen del dolor de alguien no significa tolerar el maltrato. La compasión nunca debe convertirse en permisividad. Puedes reconocer que alguien está herido y al mismo tiempo establecer límites firmes para proteger tu dignidad. Esa es la diferencia entre una empatía madura y una ingenuidad peligrosa. Ser empático no significa permitir que te destruyan, significa mantener tu humanidad incluso cuando otros pierden la suya. Significa reconocer que todos cargamos con batallas invisibles, pero también aceptar que tu paz emocional depende de ti. Cuando empiezas a ver las heridas de los demás con esta claridad, algo poderoso sucede. Dejas de reaccionar desde el ego y comienzas a responder desde la conciencia. Ya no sientes la necesidad de demostrar tu valor en cada discusión, ni de defender tu identidad frente a cada ataque, porque al entender que muchas heridas reflejan más el dolor de quien las causa que el valor de quien las recibe, recuperas algo invaluable, tu paz interior. Hay momentos en la vida en los que alguien hiere tan profundamente que lo primero que surge dentro de ti es el deseo de responder con la misma intensidad. El orgullo se activa, el ego despierta y una parte de ti quiere demostrar que también sabe lastimar, pero con el tiempo
Aprendí algo que cambió por completo mi manera de enfrentar los conflictos. Cuando alguien pierde su dignidad, tú no tienes por qué perder la tuya. La forma en que respondes al daño dice mucho más sobre tu carácter que la herida misma. Cualquiera puede reaccionar con rabia, cualquiera puede insultar, cualquiera puede buscar venganza. Eso es sencillo, inmediato y por un instante incluso puede dar la ilusión de poder, pero la verdadera fortaleza no está en destruir al otro, reside en mantenerte firme en tus principios cuando sería más fácil abandonarlos. Recuerdo un momento en mi vida en que alguien habló de mí de manera no solo injusta, sino profundamente dolorosa. Sus palabras buscaban desacreditarme ante otros. Durante días sentí esa presión interna que muchos conocen, la necesidad de aclarar, de defender mi reputación, de confrontar públicamente lo sucedido. Mi mente imaginaba respuestas contundentes, conversaciones perfectas, frases que podrían dejar a esa persona en evidencia. Pero en medio de esa tormenta emocional comprendí algo que cambió mi perspectiva. Si respondía desde la ira, terminaría reflejando aquello que criticaba. Si dejaba que el orgullo guiara mis acciones, mi conducta dejaría de alinearse con los valores que siempre había defendido. La dignidad es una elección que se toma precisamente cuando otros la pierden. Es fácil actuar con respeto cuando todos se comportan correctamente. Lo difícil es mantener esa integridad cuando alguien intenta provocarte, intentando arrastrarte a un terreno donde solo existen ataque y defensa. Elegir la dignidad no significa permanecer en silencio para siempre ni aceptar injusticias. Significa responder desde la madurez emocional. Significa hablar cuando sea necesario, pero siempre desde el respeto propio. Significa actuar en coherencia con lo que crees y con tus valores, incluso bajo presión. He visto a muchas personas perder relaciones, reputaciones e incluso oportunidades por una reacción impulsiva. Un instante día pueden convertirse en una fuente profunda de sabiduría. Y no hablo de un conocimiento superficial, sino de esa comprensión que solo llega después de atravesar el fuego. Recuerdo una etapa de mi vida en la que una decepción personal me dejó completamente desorientado. Durante semanas, mi mente regresaba a la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo no lo vi venir? Me sentía frustrado conmigo mismo, como si hubiera fallado en proteger mi propio corazón. Pero en medio de ese proceso descubrí algo que transformó mi manera de ver las heridas. El dolor no siempre llega para destruirte, muchas veces llega para despertarte. Cuando decides reflexionar sobre lo ocurrido, comienzas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a reconocer patrones en tu vida, decisiones tomadas desde la emoción en lugar de la claridad, señales que ignoraste porque querías aferrarte a algo que no era real. Y en lugar de castigarte por ello, empiezas a entender que cada experiencia también es una oportunidad para conocerte mejor. El verdadero crecimiento emocional no surge cuando todo va bien. Ocurre cuando tienes el coraje de mirar tus propias vivencias con honestidad. Te preguntas, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué áreas de mí necesitan fortalecerse? ¿Qué decisiones futuras puedo tomar con más conciencia? Muchas personas cometen el error de transformar el dolor en resentimiento permanente y el resentimiento no enseña nada, solo repite el sufrimiento. En cambio, cuando eliges usar esa experiencia para crecer, algo dentro de ti cambia. Desarrollas una intuición más clara, una comprensión más profunda de las relaciones y una capacidad mayor para reconocer en qué vale la pena invertir tu energía. He conocido personas que después de ser lastimadas se cerraron por completo al mundo. Algunas personas deciden no confiar más, no amar más, no arriesgarse más. Y aunque puede parecer una forma de protegerse, en realidad es una prisión emocional. El verdadero crecimiento no consiste en volverse frío, sino en volverse consciente. Cuando aprendes a usar tu dolor como maestro, te vuelves más sabio sin perder tu humanidad.
más fuerte sin dejar de ser sensible y capaz de avanzar por la vida con una claridad que solo poseen quienes transforman sus heridas en aprendizaje. Porque cuando el dolor se convierte en sabiduría, deja de ser una carga y se convierte en una de tus mayores fortalezas. Después de atravesar suficientes conflictos, discusiones y malentendidos, descubrí algo importante. No todas las batallas merecen ser peleadas. Muchas ni siquiera merecen tu energía. El problema es que cuando alguien te provoca, cuando intenta herirte con palabras o acciones, el primer impulso que surge dentro de ti es responder. Es casi automático. El ego quiere defenderse, demostrar que no eres débil, tener la última palabra, pero con el tiempo comprendí que tener la última palabra no siempre significa tener razón y mucho menos tener paz. Recuerdo una ocasión en la que alguien habló de mí de manera completamente injusta. Sus palabras estaban cargadas de juicios y suposiciones que no reflejaban la realidad. Al escucharlas, sentí cómo la energía subía por dentro, una mezcla de indignación y orgullo que te empuja a reaccionar de inmediato. Mi mente estaba lista para saltar con respuestas, argumentos y frases que demostraran que lo que escuchaba no era cierto. Pero antes de reaccionar, me detuve a hacerme una pregunta sencilla. ¿Qué gano metiéndome en esta discusión? La respuesta fue inmediata. Nada. Porque algunas conversaciones no buscan la verdad, buscan conflicto. Hay personas que no quieren entender, solo buscan provocar. Y si aceptas entrar en su juego, aunque tengas razón, pierdes algo mucho más valioso, tu tranquilidad. El silencio consciente no es debilidad, es control, es inteligencia emocional, es reconocer que tu paz interior vale más que convencer a alguien que no quiere escuchar. Practicar el silencio estratégico no significa nunca defenderse o expresar tu opinión, significa elegir con cuidado cuándo vale la pena hacerlo. Significa distinguir entre conversaciones que edifican y conversaciones que destruyen.